Es un gozo y un privilegio para mí poder estar aquí de nuevo trayendo el mensaje. Y pues, como escucharon en la oración, yo le pido a Dios que me dé la sabiduría que necesito para traer este mensaje. Yo reconozco que no dependo de mis propias fuerzas para dar este mensaje. Recientemente el pastor José Luis ha estado tocando el tema en el libro de Juan, ¿verdad? En esta confrontación que hay con Jesús y los fariseos. Y Jesús los confronta con la verdad de la realidad. ¿Y cuál es esa verdad? Que el hombre caído es esclavo del pecado, que vive en tinieblas. Nosotros como creyentes hemos conocido la verdad por medio de Cristo. Y una vez más, traigamos a la memoria, ¿verdad?, el propósito del Evangelio según Juan. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, si nos recordamos, es encontrado en Juan capítulo 20, versículos 30 a 31. Y yo se los leo. Dice lo siguiente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo más importante en esta vida temporal que tenemos es que pongamos toda nuestra confianza y fe en Cristo para que tengamos vida eterna. Pero el problema es que aún siendo cristianos, aún siendo creyentes, hay obstáculos que nos impiden crecer o tener una cercanía más a Cristo. Y claro, sabemos que el obstáculo número uno es el pecado, ¿no? El pecado que aún queda en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo caído y tenemos esos cuerpos que son caídos. O sea, el obstáculo número uno es el pecado, sí, cierto. Pero hay otro obstáculo más que muchas veces no le ponemos mucha atención. ¿De qué estoy hablando? Del sufrimiento, el sufrir. Con ese tema en mente, quiero traerles el mensaje de hoy en día, que es el sufrimiento que procede a la esperanza. O sea, el sufrimiento que lleva hacia la esperanza. Y estaremos viendo dos pasajes, Salmo 6 y Romanos 5, versículos 1 al 6. Entonces, por favor, si quieren abrir al Salmo 6 ya para tenerlo listo ahí. Y mientras lo hacen, hay preguntas importantes que nos debemos de hacer nosotros mismos. Y una de ellas es, ¿qué hacemos con el sufrimiento? ¿Qué hacer con el sufrir? Porque en realidad es algo que tendemos a evitar, ¿verdad? Ya sea físicamente o mentalmente, tratamos lo mejor que podemos para huir de sufrir. Bueno, les advierto en algo, hermanos. El mensaje que traigo hoy en día no son 10 pasos para parar de sufrir, ¿verdad? Y tampoco les traigo un mensaje basado en la felicidad temporal, una felicidad que viene y va, ¿verdad? No, ninguno de eso. Lo que les traigo es la realidad del asunto, el cómo debemos de ver el sufrimiento, qué tipo de perspectiva debemos de tener con el sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, porque es garantizado sufrir en esta vida. No te puedes escapar, vas a sufrir. Pero les digo algo, les pregunto algo. ¿Qué tal si corremos hacia el sufrimiento en vez de huir de él? No lo digo de una manera distorsionada, donde se encuentra placer en el sufrimiento, de eso no estoy hablando. Lo que quiero decir es que hay un propósito para el sufrimiento como creyentes. O sea, ¿cuál es nuestra perspectiva como cristianos cuando sufrimos? ¿Qué hacemos con ese sufrimiento?
Se nos olvida Cristo. Se nos olvida nuestra esperanza. Bueno, para eso estaremos viendo 3 puntos. El primero se llama el sufrimiento. Vamos a leer el Salmo 6, de los versículos 1 al 7. Y dice lo siguiente: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me ha consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. No sabemos qué fue exactamente lo que estaba sucediendo en la vida de David cuando escribió ese salmo. Pero lo que sí podemos notar, o lo que sí sabemos, es que David estaba pasando un gran sufrimiento en este momento. Y posiblemente por una enfermedad física, ¿verdad? A la cual se refiere en el versículo 2. Dice, porque estoy, ¿qué? Enfermo. Pero sin embargo, este es nuestro punto de enfoque de ese salmo, que es el sufrimiento. David era consciente de que el pecado era condenado por la justicia de Dios. En este momento, en el 1, ¿verdad? Versículo 1, le pide a Dios que no lo castigue con su ira. ¿Y qué es lo que hace? Le pide misericordia. No me castigues en tu ira, ten misericordia de mí. ¿Y qué es eso? O sea, oímos la palabra misericordia, pero probablemente se nos olvida muchas veces la definición, ¿verdad? ¿Qué es misericordia según el texto bíblico? La misericordia es no recibir el castigo que sí merecemos. Y esta enfermedad que tiene David parece ser bien grave. ¿Por qué lo digo? Porque vean el versículo 3. Vemos la emoción de David al decir que hasta su alma está turbada, significando desde lo más interior, desde lo más adentro, desde lo más profundo, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también le pregunta a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ese sufrir? ¿Hasta cuándo ese dolor? Hermano, en medio de tu sufrir, te has expresado así con Dios, preguntándole hasta cuándo, Dios, tengo que pasar esto. Esperamos salir del sufrimiento pronto, ¿verdad? No queremos estar sufriendo ahí a cada rato, ¿verdad? Por largo tiempo. Y eso en sí es un instinto natural del ser humano. El estar fuera de peligro, fuera del sufrimiento. Es algo natural. En el versículo 4, David nos está diciendo que la misericordia de Dios lleva hacia ¿qué? Hacia la salvación. El versículo 5 causa un poco de especulación por lo que dice David. ¿Qué es lo que dice David en el 5? Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? O sea, en el Seol, en el sepulcro, en la muerte, ¿quién te alabará? Bueno, sí, David dice, o sea, en la muerte no habrá alabanza para Dios. Pero nosotros sabemos que para el creyente, el que ha creído a Cristo, estaremos alabando a Dios por toda la eternidad. Entonces, basado en el contexto del Salmo, parece que lo que David está diciendo es que él quiere seguir vivo y sano. ¿Para qué? Para ser útil para Dios.
Él quiere ser bueno otra vez para poder servir a Dios. Y los versículos 6 y 7, esos me impactan tanto. Muestran lo profundo que es este dolor de David. Ha llenado su cama de lágrimas. Sus ojos están cansados de tanto llorar. Y se siente avergonzado a causa de sus enemigos. Y qué triste fuera si ahí fuera el fin del salmo. ¿Se imaginan? Pero en un rato veremos que ese no es el fin de la historia. Este salmo nos muestra que no todo el sufrimiento viene a causa del pecado. A veces el sufrimiento nada más viene porque es parte de la vida, es garantizado. Nos pasa nada más, viene la lucha, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado. Nos enfermamos, tenemos quebrantamientos de corazón, se muere un ser querido, viene un desastre natural. Hay muchas razones. Experimentamos el sufrimiento y aún siendo cristianos, aún siendo creyentes, ¿qué queremos hacer? Irnos, ¿verdad? Escapar de ese sufrimiento. Pero se nos olvida, ¿no? Lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito para el sufrimiento de aquel que ama a Dios. Vayan conmigo ahora a Romanos 5, por favor. Pero pongan ahí el bookmark, ¿no? Para no se les pierda Salmo 6. Vayan conmigo a Romanos 5. Vamos a estar entre esos dos pasajes, ¿verdad? Entonces no pierdan el otro. Vamos a leer Romanos 5, versículos 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios en Romanos 5, 1 al 4. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Brevemente aquí Pablo habla acerca de la justificación y ahora nos está llevando a los resultados de la justificación, nada más para darle un poco de contexto. ¿Y qué es la justificación para aquellos de nosotros que se nos olvida, ¿verdad? Las definiciones? Bueno, la justificación es ser declarados inocentes delante de Dios Padre por medio de Cristo, por su sacrificio en la cruz. Justificación es ser declarados justos delante de Dios Padre por medio de la fe en Cristo y lo que hizo en la cruz. El hombre natural está bajo condenación y en camino al infierno. ¿Y qué es lo que hace Dios en su gracia? Dios interrumpe nuestra vida y nos da nueva vida por medio del nuevo nacimiento, para que seamos adoptados y vistos delante del Padre como su Hijo amado. ¿Y qué es lo que dice aquí el versículo? Esto es por fe. Dice el versículo 2. Por fe, no por obras. No es por obras. Por medio de esto tenemos paz con Dios y ahora nos gloriamos. Otra palabra que se puede usar es que celebramos, ¿verdad? Es decir, celebramos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice el texto en el versículo 3
que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Será cierto eso? Celebramos en medio del dolor. Celebramos en medio del sufrimiento. ¿Será cierto eso? ¿Verdaderamente celebramos en medio de la prueba? ¿O más bien nos quejamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué escogemos hacer? Necesitamos un recordatorio de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Como cristianos entendemos que si pecamos intencionalmente hay dolor, ¿verdad? Pero si somos genuinos, reconocemos que es nuestra culpa. Decimos, bueno, yo no hubiera dicho eso, ¿verdad? O no hubiera hecho eso. Lo reconocemos fácilmente, ¿verdad? Siendo genuinos en nuestra fe. Pero ¿qué pasa cuando el sufrimiento no viene por causa del pecado? ¿Qué pasa cuando el sufrimiento viene con propósito? Ahí nos hacemos los cobardes. Y más bien, ¿qué es lo que decimos ahí? Yo no merezco esto. Yo no merezco ese sufrir. Es lo que decimos, ¿no? Hermanos, nuestro gran Salvador nos prometió que el sufrimiento iba a venir, pero que Él estará con nosotros hasta el final. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es prometido el sufrimiento, va a venir. No trates de huir, porque va a venir. No te puedes escapar. Hay una enfermedad. Se te muere un ser querido. Estás pasando por una situación difícil. Has perdido todo. Has perdido tu trabajo, tu casa, tus posesiones. Hermano, quizás no me creas, pero si eres un creyente en Cristo, hay un propósito para eso. No es en vano. No es en vano tu dolor. Lo que pasa es que en el momento que pasa el sufrimiento, nos dejamos llevar por las emociones. Nuestro enfoque cambia hacia las emociones, hacia cómo me siento yo. Pero no debe de ser así. Debemos de reconocer que el sufrimiento lo que hace es que aumenta nuestra fe y dependencia en Dios. Nos hace depender más de Dios. Miren los versículos 3 y el 4. La tribulación tiene el propósito de ¿qué? De crear paciencia. Y paciencia, o sea, es lo que necesitamos más, ¿verdad? Hace falta mucho a veces, paciencia. La paciencia lleva hacia un carácter, dice ahí que la paciencia lleva hacia la prueba. Lo que significa esto es un carácter que se ha parado firme en la prueba. Por decirlo, es madurez en la fe. Esta madurez, esta prueba, apunta hacia la esperanza. Y aquí quiero hacer una breve pausa. Estamos viendo aquí los resultados de la tribulación, ¿verdad? Tribulación, paciencia, carácter probado, ¿verdad? Y luego la esperanza. Y en el mensaje de hoy, ahí es donde yo los quiero llevar. ¿Verdad? Que sí, yo reconozco que sufrimos. Pero como creyentes, como cristianos hay esperanza. ¿Se recuerdan que les dije que en el Salmo 6, ¿verdad? Fuera un poco triste si se acabaría en el versículo 7? Pero lo bueno es que se acaba en el versículo 10. ¿Verdad? Se van conmigo, por favor, para atrás, al Salmo 6. El primer punto que tocamos es el sufrimiento. Ahora hablemos acerca de la esperanza. Y para eso vamos a leer
los últimos 3 versículos del Salmo 6, o sea, los versículos 8 a 10. En el versículo 7, David acaba de decir, ¿verdad?, que sus ojos se le han cansado de tanto sufrir, de tanto llorar. Y pensaríamos que los últimos 3 versículos serían iguales a los primeros 7, pero no lo son. Dice Salmo 6, 8 al 10. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. En los primeros 7 versículos del Salmo 6, David expresa su sufrimiento, expresa su dolor. Y hermanos, les digo que cuando el pastor me preguntó, ¿verdad?, acerca de mi salmo favorito, es este, el Salmo 6. Porque hay un cambio aquí, o sea, para nuestra perspectiva hay como un cambio, ¿verdad? Pero aquí hay un ejemplo del tipo de confianza que debe de tener un hijo de Dios. O sea, durante todo el Salmo David está sufriendo. Vemos sus expresiones con lo que él dice. O sea, le pide misericordia y salvación a Dios, le pregunta ¿hasta cuándo? Y expresa lo profundo que es su sufrimiento. Pero aún así, durante todo este periodo de tiempo, mientras él sufre, mientras él se expresa a Dios, él conoce algo muy bien. Él conoce que Dios lo escuchaba. Dios no lo está ignorando. O sea, no es que hubo un cambio aquí repentino, sino que en medio de la tribulación, David ya sabía que Dios lo escuchaba. Es cierto, él expresó sus emociones. Es algo natural, ¿verdad? El ser humano, Dios nos hizo con emociones. Pero David no se dejó llevar por ellas. Él sabía en quién estaba su confianza, su esperanza. En el versículo 10 habla acerca de sus enemigos que estarían avergonzados. Y posiblemente está hablando de enemigos físicos, o sea, personas malvadas. Pero hay un enemigo que siempre cargamos con nosotros. Hay un enemigo que aún siendo libertados del pecado, sigue con nosotros. El viejo yo, ¿verdad? El viejo yo. Lo llevamos cargados con nosotros. Y esa voz de ese viejo yo, la voz del enemigo que llevamos por dentro, esa voz viene a nosotros en medio del sufrimiento. ¿Y qué nos hace hacer? Nos quiere hacer dudar, ¿verdad?, o quejarnos de Dios. ¿Y cuántas veces cedemos a esa tentación del viejo hombre? Bueno, yo creo que muchas veces nos pasa, ¿verdad? Nos quejamos con Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero les puedo decir algo, hermanos, que entre más cedemos a esa tentación de dudar o de quejarnos con Dios, entre más cedemos a esa tentación, más amargos quedamos. Hasta tal punto que ni sabemos si verdaderamente le hemos creído a Dios. Y yo les digo que la mejor medicina para la amargura es la esperanza. No seamos creyentes amargados. Seamos llenos de esperanza para que este mundo pueda ver la luz de Cristo. Porque así fuimos llamados, ¿no? Fuimos llamados a ser luz y sal en este mundo lleno de tinieblas. Pero ¿cómo podemos hacer eso si pasamos amargados, quejándonos con Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? David sabe que es protegido por Dios. ¿Y nosotros? Lo sabemos. Pensamos igual que David. O
tenemos nuestra esperanza en las cosas de aquí, como todos los demás. ¿Tenemos más esperanza en nuestro trabajo que en Dios? ¿Más confianza en el trabajo que en Dios? ¿A cuánto nos pasa? ¿Dependemos más de nuestros propios esfuerzos o se lo damos todo a Dios? A veces somos llevados, ¿no?, con este pensar de que porque todo me va bien en el trabajo, porque todo me va bien en las finanzas, todo me va bien en la vida, lo que sea, ¿verdad? Estamos poniendo nuestra esperanza ahí. ¿Y qué sucede cuando viene la prueba? ¿Qué sucede cuando lo pierdes todo? Bueno, ahí sí le echas la culpa a Dios, ¿verdad? Pero es que tu esperanza era una esperanza falsa. No pongas tu esperanza en cosas temporales que puedes perder en cualquier momento. Esas son preguntas esenciales que nos debemos hacer para reconocer si verdaderamente tenemos nuestra esperanza en el objeto correcto. Ahora, con este ejemplo de David, regresemos otra vez a Romanos 5, hermanos. Vamos a leer otra vez el 4, pero vamos a añadir el 5 también. Romanos 5, 4, 5. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y qué es la esperanza? Hablando bíblicamente, la esperanza viene como resultado de la fe. Es ver hacia adelante y confiar en lo que Dios ha prometido. Y otra vez, de nuevo, es por eso que debemos saber dónde está puesta nuestra esperanza. Una esperanza falsa te traerá vergüenza. Pero una verdadera, como dice el versículo 5, no avergüenza. ¿Por qué? Bueno, otra manera de decirlo es que si nuestra esperanza está en Cristo, no seremos avergonzados, ya que Dios cumple sus promesas perfecta y completamente. Dios no falla. Él va a cumplir sus promesas. Dios ha puesto su amor en nosotros por medio del Espíritu Santo. Él nos ha librado de la esclavitud del pecado para llevarnos hacia una esperanza viva. Entonces, si decimos amar a Cristo, si decimos creer en Cristo, hay que demostrar que tenemos confianza en Él. Tenemos que esperar en Él. Hermano, hermana, quizás hoy estés pasando por un sufrimiento que no es a causa de tu pecado. Pero no te quiero motivar como el mundo lo hace, con emociones, ¿verdad?, que vienen y van. No. Lo que quiero decirte es que si le has creído a Cristo y estás pasando por una situación difícil, les digo algo simple. Pon tus ojos en Él. Simplemente pon tus ojos en Él. Tu enfoque en Él. Quita tus ojos de tu situación y enfócate en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios, si has creído en Cristo, Dios está usando este sufrir para un propósito. Te está llevando cada vez más y más a crecer en la fe, a madurar en la fe. Sin sufrimiento no puedes madurar en la fe. Imposible. Se requiere sufrir. Ahora, para ti, amigo,
que no has creído en Cristo todavía, ¿tú qué harás con tu sufrimiento? Si no has creído en Cristo todavía, ¿qué harás con tu sufrir? ¿Te lo llevarás a los vicios? ¿Lo esconderás? ¿Te mentirás a ti mismo, viviendo una vida de fantasía, creyendo que no hay consecuencias para tus acciones? No tienes que llevarte el sufrimiento a los vicios. No tienes que esconder tu sufrimiento. No tienes que mentirte a ti mismo que no estás sufriendo, porque sí lo estás. No te mientas. Y lo que yo puedo decirte a ti, si no has creído en Cristo, acerca de qué puedes hacer con tu sufrimiento, lo primero que te digo es que cree en Él. Cree en Cristo. Cree en lo que Él ha hecho por ti. Veamos el versículo 6. Y con eso entramos al último punto principal. El sacrificio de Cristo. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Qué corto este versículo, pero carga tanta teología, carga tanto contenido. El sufrimiento y la esperanza nos llevan a este último punto, el sacrificio de Cristo. Todos conocemos la historia de la creación. Dios creó al ser humano y los puso en el huerto de Edén. Y le dio una orden a nuestros padres, Adán y Eva. ¿Y qué pasó? Ellos desobedecieron. Y desde Génesis 3, la humanidad cayó. Pero lo que yo quiero, no quiero que piensen que de alguna manera la caída de la humanidad fue una sorpresa para Dios, porque no es así. El plan de que Cristo, Dios Hijo, descendiera y tomara cuerpo de hombre fue un evento predeterminado desde antes de la creación, desde la eternidad pasada. Este siempre era el plan de Dios para la redención del ser humano. Desciende el Hijo de Dios, toma cuerpo como de hombre. ¿Y qué es lo que hace? Vive una vida perfecta, nunca pecó. Algo que nosotros jamás alcanzamos. Él cumplió la ley completamente y luego fue puesto a muerte en la cruz. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, según el texto que leemos, ¿verdad? En el versículo 6, sucede cuando aún éramos débiles. Aquí la referencia al ser débil tiene que ver con ser esclavos del pecado. Estábamos muertos a la vida verdadera. Estábamos muertos en las profundidades del mar, condenados y esperando la ira de Dios como justicia en contra de nuestra maldad. En ese momento no había esperanza para nosotros. Por decirlo plenamente, estábamos fritos, ¿verdad? La verdad les digo, hermanos, que Dios nos pudiera haber dejado en nuestra ignorancia pecaminosa. Éramos merecedores del infierno. ¿Por qué? ¿Por qué del infierno eterno? Porque pecamos en contra de un ser eterno y justo. Y eso
por pecar en contra de un ser eterno y justo, eso requiere consecuencias eternas. Pero dice el texto aquí, pero a su tiempo, el 6. ¿El tiempo de quién? Bueno, el de Cristo. Al tiempo exacto entró a las tinieblas de este mundo y al tiempo exacto nos salvó. Dice Isaías 53, versículos 3 al 7. Profecía acerca de Cristo por parte de Isaías, lleno del Espíritu, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se dan cuenta a quién el mundo desprecia? Al varón de dolores, el que ha conocido sufrimiento, al Cristo. ¿Por qué? Porque este mundo ama más sus obras malvadas. Este mundo ama más sus propios deseos. Este mundo ama más el placer temporal, la vanidad que no sirve para nada. Cristo, siendo el creador de todo, Él no tuvo que tener gracia sobre nosotros. Y más bien lo hizo hasta morir. El varón de dolores. ¿Y qué sucede luego? Él resucita al tercer día. Y más adelante ascendió a tomar su lugar de nuevo a la diestra del Padre. Si hemos creído en Cristo, somos libres, hermanos. Y ahora podemos ver cuando antes éramos ciegos. ¿Y qué hacemos con todo eso? Cuando hablamos acerca del sufrimiento, reconociendo ahora qué fue lo que fue hecho por nosotros por medio de Cristo, ¿qué hacemos con esa información? Bueno, entendiendo lo que Pablo le dice a los Corintios, en 2 Corintios 4, 16 al 18, dice Pablo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, el sufrimiento está produciendo en nosotros un peso de gloria. Y ahí está nuestra esperanza.
este peso de gloria cada vez nos hace ver más a Cristo, a quitar nuestros ojos del sufrimiento que estamos pasando y enfocándonos en Cristo. Yo sé que en el momento de sufrir, o sea, es algo diferente que el escucharlo, ¿no? Se puede escuchar el mensaje ahorita y decir, bueno, eso suena bonito, pero en el momento que pasa, ¿verdad? Ahí está la prueba. Pero les digo que confíen en Cristo, no se dejen llevar por sus emociones. Nuestras emociones vienen y van. Hay días que nos sentimos bien y hay días que no. El hecho de que yo pueda sentir o no sentir a Dios no tiene nada que ver con la existencia de Dios. Dios siempre está ahí. El hecho de que hay días que son más borrosos que otros. ¿Borrosos por qué? Por el llanto. Porque nuestros ojos están cansados de llorar. Eso no quiere decir que Dios no está con nosotros, porque sí lo está. Si hemos creído en Él, Él ha prometido estar con nosotros hasta el final. El problema es que el ser humano es egoísta, aún con sus emociones. Hacemos de las emociones un ídolo, y ese ídolo lo exaltamos más que a Cristo. Pero hermanos, de nuevo, les repito, pongamos nuestra mirada en Cristo. En conclusión, el sufrimiento para el cristiano es algo que Dios está obrando para bien. Aunque es cierto que en el momento quizás no se siente así. Pero quiero que se nos quede el ejemplo de David en el Salmo 6, donde vimos la confianza que él tenía en Dios. Y les digo que mientras más centrada esté nuestra esperanza en Cristo, más vamos a poder ver hacia adelante. Un futuro eterno, donde ya no habrá más sufrimiento ni dolor. Y amigo, si estás viendo aquí, y si no has puesto tu fe en Cristo todavía, hoy es el día. No tienes mañana. No sabes si vas a estar. Hoy es el día de tu salvación, hoy mismo. El sufrimiento aquí en este mundo algún día va a terminar. Pero el sufrimiento eterno está reservado para todo aquel que decide seguir viviendo en su necedad y vanidad. La vanidad de este mundo no te va a salvar. Las cosas, las posesiones de este mundo no te van a salvar. Puedes alcanzar toda tu vida, los años que Dios te dé. Si llegas a los 80, 90, ok. Pero ¿cómo se compara? O sea, unos 80 o 90 años con la eternidad. No hay comparación. En la eternidad no hay tiempo. Si no has creído en Cristo, te ruego que pongas toda tu fe en Él. Y yo le pido a Dios que te dé un corazón nuevo para que puedas ver la luz al final de ese túnel oscuro. Pero a los que sí han creído en Cristo, bueno, nosotros esperamos y tenemos esa esperanza en el regreso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Quiero terminar con esos dos versículos de Apocalipsis 22, los versículos 17 y el versículo 20. 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oramos, hermanos.
Dios, te damos tantas gracias por la vida que nos has dado. Y te pedimos, Señor, que no dejes que gastemos esta vida que tú has dado en vanidad. Señor, que en medio del sufrimiento recordemos siempre lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Que en medio del sufrimiento pongamos nuestros ojos en Cristo. Que no pongamos nuestros ojos en nuestras emociones, ni en nuestras posesiones. Quita de nosotros toda distracción, las cosas que nos causan verte a ti menos. Ayúdanos, Dios. Haznos más a la imagen del varón perfecto, el que ha conocido nuestros dolores, el que ha conocido nuestro sufrimiento. Haznos como Cristo. Señor, que esta esperanza sea como un fuego en nosotros, reconociendo que tú nos levantas, Señor, día con día. Nos das las fuerzas para poder vivir y hacer los quehaceres. Pero sobre todo, Dios, tú nos das la energía que necesitamos, la fuerza que necesitamos, la valentía y sabiduría que necesitamos para dar tu palabra. Ayúdanos, Dios, porque sin ti no somos nada. Este mundo no puede llenar el vacío que tenemos. Este mundo no tiene respuesta al sufrimiento, pero tú, Dios, sí la tienes, Padre. Esa respuesta es Cristo. Oh, Señor. En este momento que también van a ser recogida la ofrenda, Señor, que sean usadas para tu propósito, Señor. Oramos para que cuando nos vayamos de aquí, que vayamos con bien. Dios maravilloso, gracias, gracias, gracias por todo lo que haces por nosotros individualmente y como tu iglesia, corporativamente, Dios. Y pedimos que traigas de vuelta al pastor y su familia con bien, Señor, para que nos podamos juntar otra vez y alabarte a ti, Dios, glorificarte a ti. Gracias te damos, Dios, otra vez por todo lo que haces. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.